Muy buenos días a todas y todos. Eduardo, muchas gracias por esta introducción que nos invita a ver lo que tenemos el día de hoy, que va a estar sumamente interesante. Vamos a partir este primer bloque con Cristina Pechena, que tal como mencionaron, colaboró en el Working Group de ciberseguridad y ha sido, la verdad, un gran aporte, así que nuestros agradecimientos a ella. Cristina es experta en econometría avanzada y desarrollo de modelos analíticos con grandes bases de datos. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, con el récord de matrículas de honor de dicha universidad. Actualmente dirige la empresa KPR, cuyo objeto es el desarrollo de modelos matemáticos avanzados. Y aparte de eso, colabora activamente con el gobierno del Principado de Asturias. Por favor, Cristina, si puedes comenzar a compartir tu presentación con nosotros. Pueden hacer consultas, nuestro chat está disponible para hacer consultas. Estas pueden ser respondidas después de las presentaciones o también en un bloque que vamos a tener cuando finalicen todas las presentaciones. Muchas gracias. ¿Podéis ver la presentación correctamente? Perfecto, Cristina, se ve muy bien. Bueno, buenos días y antes de nada quería agradecer a CIRRE la oportunidad de estar aquí y poder compartir con todos nuestra experiencia en el campo del Big Data aplicado en las redes eléctricas. Para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción respecto a las potencialidades del Big Data y las redes de distribución eléctrica para posteriormente ilustrar la aplicabilidad y potencialidad de los modelos matemáticos y técnicas avanzadas de Big Data, apoyándome en ejemplos concretos de modelos que hemos desarrollado y probado en distribuidoras europeas. El creciente volumen de información disponible en cualquier ámbito de nuestra sociedad, como administraciones públicas, Internet y redes sociales, o datos internos que cada vez más disponen las propias empresas, es una gran oportunidad que nos permite mejorar la eficiencia en los procesos, por ejemplo, detectando automáticamente cuellos de botella, realizar buenas predicciones, por ejemplo, en relación a la demanda, conocer cuáles son los determinantes de un problema y su impacto, tener rapidez y precisión en la toma de decisiones al tener seguimientos en tiempo real o procesos automatizados, mejorar la calidad del servicio adaptándose a las peticiones de los clientes e incluso realizar descubrimientos y desarrollar nuevos productos como, por ejemplo, tratamientos para una enfermedad. Un punto muy relevante es que en los últimos años se han reducido notablemente los costes de almacenamiento de la información y ha habido numerosos avances tecnológicos, como por ejemplo en relación a las formas de recopilar la información, los dispositivos de medida, etc. En el campo de la distribución eléctrica, la enorme variedad y cantidad de datos de las redes inteligentes que ya disponen muchos países proporcionan una oportunidad para buscar soluciones a problemas de mucho impacto que antes eran inviables. Para ilustrar las posibilidades que se nos abren con todos los datos que nos inteligentes, he traído varios ejemplos de modelos que hemos desarrollado con dichos datos para dar una idea del impacto tan elevado que pueden tener sobre la sociedad las redes inteligentes. El primer ejemplo que quería comentar es un modelo relacionado con el mantenimiento predictivo para las redes de distribución, en concreto la detección de defectos en el cable del neutro antes de que se produzca la consecuente avería y que utiliza los datos que emiten los contadores inteligentes y otros equipos de las redes inteligentes. Este modelo es una herramienta que permite erradicar las averías causadas por las pérdidas de neutro que hay en la red de baja tensión. Como sabéis, las pérdidas de neutro son de las averías más graves que hay en baja tensión y que pueden terminar en incendios. El modelo que hemos desarrollado y depurado de manera importante en los últimos años
consigue detectar el 100% de las geolocalizaciones donde existen defectos que causarán pérdidas de neutro, detectándolos tan pronto se producen y proporcionando de esta forma a la distribuidora el tiempo suficiente, que son semanas, meses e incluso en algún caso años, para poder corregirlos antes de que se produzca la consecuente avería. En las imágenes se puede ver un ejemplo de defecto detectado con el modelo. Es un cable de neutro mal embornado, un poco suelto, que se está comenzando a quemar, pero que todavía no ha producido una avería más grave en la instalación del cliente. Cuando comenzamos a aplicar estos algoritmos, al principio a las brigadas de revisión en campo les costaba creer que detectásemos puntos de la red donde hay un cable de neutro que simplemente esté un poco suelto por el paso del tiempo o tenga algún defecto, con mucha antelación a que se produzca la consecuente avería para poder corregir el defecto antes. En este ejemplo de un cable de neutro que se está soltando, la brigada tuvo que ir a campo con una cámara termográfica verificando efectivamente que ese punto tenía calentamiento. Hemos validado con datos históricos con qué antelación el modelo detecta los defectos que causarán averías por pérdida de neutro y los resultados en muchos casos son de meses e incluso años, salvo en el caso de defectos repentinos, como por ejemplo que un camión se lleve el cable del neutro. Bueno, esto todavía no hay un modelo que lo detecte. Con todo ello y en base a la experiencia, vemos que el modelo permite tener suficiente tiempo para que las brigadas puedan corregir en campo el defecto antes de que suceda la consecuente avería. Además, en las zonas donde llevamos aplicando esta algoritmia ya un tiempo y una vez detectados y corregidos todos los defectos existentes en campo, no se ha producido ninguna avería por pérdida de neutro. Por otra parte, los datos también nos permiten tener una precisión de la geolocalización del defecto muy alta, reduciéndose dicha geolocalización en muchos casos a un punto exacto de la red de baja tensión y de esta forma facilitando a las brigadas la localización rápida del defecto. Además, la aplicación de este modelo nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento referente a las causas que originan dichos defectos, a qué factores son o no relevantes en la degradación del defecto, como puede ser la climatología, o clasificar los distintos tipos de defectos según su gravedad. Este modelo lo estamos implementando en varias distribuidoras y en las zonas donde se lleva ya un tiempo aplicándose esta algoritmia y donde ya se han revisado y corregido todos los puntos de la red donde hubo defectos en el neutro, se han evitado todas las averías por pérdida de neutro. Es decir, se evitaron todas las averías y posibles incendios que habrían causado las pérdidas de neutro, con lo que los operarios se toman muy en serio nuestros avisos al tener confianza en la certeza de los mismos. Los beneficios más destacados de este tipo de mantenimiento predictivo son una red más segura para los clientes, evitando daños materiales e incluso humanos, y para la empresa distribuidora unos ahorros importantes de costes de indemnización por los daños materiales, así como una mejora de su imagen. El segundo ejemplo de modelo que hemos desarrollado para redes de baja tensión utilizando los datos de las redes inteligentes y que os traía como ejemplo del potencial que tienen los datos es el balance de baja tensión que permite detectar los enganches directos y otros fraudes. El modelo de balance de baja tensión permite detectar enganches directos y otros fraudes, corregir errores de medida de los distintos equipos de las redes inteligentes, determinar la causa de esos errores de medida. Por ejemplo, hemos visto que las maniobras en media tensión generan errores de medida en algunos equipos de baja tensión. Conocer qué parte de las pérdidas se deben a pérdidas técnicas y qué parte a pérdidas no técnicas, etcétera. Pero lo más relevante es que permite reducir las pérdidas que hay en la red de baja tensión más de un 50%
gracias a geolocalizar los puntos de la red donde hay fraudes o anomalías que generan pérdidas no técnicas. En esta diapositiva se pueden ver dos ejemplos de enganches directos detectados con el modelo. Y dado el impacto y relevancia que se ha visto de esta algoritmia en la sociedad, este proyecto cuenta con el apoyo y financiación de los fondos de la Unión Europea. Quiero comentar un poco el tramo de la red en el que se centra el modelo y así comprender el porqué, poniendo como valores de referencia las pérdidas que hay en España. Para el caso de los consumidores conectados a la red de baja tensión en España y para el año 2019, en base a información de la CNMC, estimamos que desde que se genera la energía para los consumidores de baja tensión hasta que llega hasta los mismos, se pierde un 16,4% de la energía generada para estos. Un 9,2% antes de llegar a las redes de baja tensión, es decir, en los tramos de red de alta y media tensión, así como en las subestaciones y en los propios centros de transformación de media-baja tensión, y un 7,2% aguas abajo de los centros de transformación. Es decir, solo en el tramo de red entre los centros de transformación de media-baja tensión y los contadores de los clientes de baja tensión. Es en este último tramo de la red donde se centra el modelo, dado que es el tramo más complejo y donde la magnitud que representan los fraudes es mucho mayor. Dentro de este 7,2% de pérdidas del tramo de la red de baja tensión, una parte se debe a pérdidas técnicas que dependen de las cargas, del equilibrado de la red, de la resistividad de los cables, su sección y la temperatura, y otra parte se debe a las pérdidas no técnicas que comprenden los distintos tipos de fraudes y los errores de medida de los equipos. El modelo, mediante la ejecución de más de 200 programas de mucha complejidad y de manera integrada, consigue detectar las geolocalizaciones donde existen pérdidas no técnicas en el tramo de la red de baja tensión. Esta diapositiva refleja las pérdidas que hay en el caso de España para abastecer a los consumidores finales según el tramo de tensión al que estén conectados. Tal como se refleja en la tarta de la derecha del todo, pese a que el consumo facturado a los consumidores de baja tensión representa solo el 46% del consumo total facturado en España, las pérdidas que se generan para abastecer a estos consumidores representan el 74% de las pérdidas que existen en toda la red, como podéis ver en la tarta del medio. Y una buena parte de esa diferencia es debida al fraude que existe en este tramo de la red. En concreto, estimamos que un 20% del total de las pérdidas de toda la red en España son debidas al fraude que hay solo en el tramo de red de baja tensión. Y ese 20% de fraude representa más de la mitad de las pérdidas que en el tramo de red de baja tensión. Por tener algún dato concreto del problema y su magnitud económica, se puede hacer una estimación con datos públicos del impacto que tendría sobre la aplicación de este modelo en España en el año 2019 y enfocado a reducir las pérdidas solo en el tramo de red de baja tensión. Como comentaba, más de la mitad de las pérdidas que hay en el tramo de red de baja tensión son pérdidas no técnicas, es decir, fraudes. Teniendo en cuenta el precio medio que ha pagado el consumidor en baja tensión en ese año en España, las pérdidas en baja tensión por fraudes o anomalías suponen para España unos 882 millones de euros al año, siendo 794 millones de euros al año por enganches directos. Es decir, dentro de los fraudes, la mayor parte del volumen defraudado son enganches directos y una pequeña parte son puentes, dentro de los cuales los puentes de los contadores trifásicos tienen un mayor peso que los de los contadores monofásicos. Y la única forma de detectar los enganches directos es por balance. Aquí quiero además destacar que con esta algoritmia se detectan todos los tipos de fraudes, pudiendo reducir las pérdidas en el tramo de red de baja tensión casi hasta las pérdidas solo técnicas, es decir, en más de un 50%. En base a los resultados de la aplicación del modelo desarrollado en la red de una distribuidora,
podemos afirmar que el modelo consigue detectar la mayor parte de los fraudes y anomalías con una precisión próxima al 100%. Que tienen los datos de las redes inteligentes. Y para entender qué nos permiten hacer esos datos, quiero comentar un breve resumen del modelo, aunque en realidad está compuesto por más de 200 programas de mucha complejidad. En la siguiente pirámide, que se lee de abajo hacia arriba, se muestra un resumen del modelo. Situándonos en la base de la pirámide, el primer paso es hacer un balance de baja tensión con los datos en bruto que emiten los contadores inteligentes y los supervisores, que son equipos de medida situados en cabecera de los centros de transformación de media-baja tensión. El resultado que obtenemos con ese balance es un balance con una precisión inferior al 6%, dado que los datos en bruto contienen distintos tipos de errores. Por ese motivo, si nos paramos en ese paso, no se consiguen detectar fraudes ni reducir las pérdidas. Por ejemplo, con el balance en bruto, un centro de transformación tendría unas pérdidas del 4%, cuando en realidad tiene unas pérdidas de un 90%. Una vez realizado el balance con los datos en bruto, subimos de nivel para implementar algoritmos que nos permiten detectar todos los errores de medida de los distintos equipos. Una vez detectados esos errores, se clasifican y segmentan y para cada tipo de error de medida se estima la medida real que tuvo que haber dado el equipo. Tras realizar esta estimación, se automatiza y programa un algoritmo que corrige todos los tipos de errores de medida sin tener sobrecorrecciones. Además, con todos estos pasos y algoritmos implementados, somos capaces de conocer la causa que origina cada tipo de error de medida. Por ejemplo, se ha visto que algunas maniobras en la red pueden originar errores de medida en los equipos. Además de estas correcciones, se aplican otras propiedades del modelo desarrollado, llegando a obtener como resultado el balance agregado de baja tensión con una exactitud y precisión superior al 99,75% frente al 6% del balance de partida que obteníamos con los datos en bruto. Tras esto, se buscan los errores de asociación de acometidas y otros errores de inventario y se asigna una estimación a cada contador de su ubicación más probable, corrigiendo de esta forma la mayor parte de los errores de inventario y asociación de acometidas. Una vez corregidos, se realiza un balance desagregado por centro de transformación y al tener una precisión casi del 100%, se consigue conocer a través de modelos estadísticos cuáles son las pérdidas técnicas normales de los centros de transformación de la red en cada periodo. Finalmente, y gracias a conocer las pérdidas técnicas normales, podemos diferenciar los centros de transformación cuyas pérdidas son anormalmente altas para revisarlos en campo en busca de fraude. Respecto a los resultados de la certeza que estamos obteniendo con el modelo, como decía, encontramos fraudes relevantes o errores de asociación de acometidas e inventario muy complejos de corregir. En cuanto a datos económicos del proyecto, estamos contando con un coste de las revisiones en campo de unos 29 céntimos de euro por megavatio recuperado y el beneficio anual, teniendo en cuenta el precio medio por megavatio hora en baja tensión en el año 2019 en España, sería de 152,8 euros por megavatio de reducción de pérdidas. Además, teniendo en cuenta que desvelar un fraude reduce las pérdidas como mínimo de media 10 años, el beneficio esperado en 10 años es de 1.528 euros por megavatio de reducción de pérdidas. Además, dentro de los fraudes, por la experiencia que hemos tenido, la mayor parte del volumen defraudados son enganches directos, una pequeña parte son puentes, dentro de los cuales los puentes de los contadores trifásicos tienen un mayor peso que de los contadores monofásicos. Además de los beneficios que obtendrían las propias empresas eléctricas con este modelo, los principales beneficios para la sociedad suponen, por una parte, la reducción del precio de la luz
dado que el coste de la energía defraudada al final lo asumen los consumidores y por tanto la sociedad, haciendo más cara la factura de la luz tanto para los consumidores domésticos como para las empresas que pierden competitividad y también para el Estado. Y por otra parte, tendremos una red más segura, dado que las conexiones ilegales conllevan riesgos. En la siguiente slide he incluido algunas otras líneas o modelos que se pueden aplicar teniendo los datos de las redes inteligentes. Encuadrado dentro del mantenimiento predictivo, otro modelo de impacto para tener una red más segura y fiable es un modelo analítico para detectar las líneas de media tensión a las que está rozando la vegetación, con el fin de predecir averías por este motivo antes de que sucedan. Dentro de la mejora de gestión de activos, otros casos de uso utilizando los datos de las redes inteligentes son, por ejemplo, un modelo que determine la fase a la que está conectado cada contador. El conocer la fase a la que está conectado cada contador, además de otras ventajas, permite hacer un equilibrado de las cargas para poder reducir las pérdidas técnicas y conocer en un mayor detalle la red, lo que nos puede permitir cuestiones como saber qué contadores se caerían si cortamos una fase concreta. Otro ejemplo sería un modelo para detectar los equipos averiados o con fallos para poder arreglarlos o sustituirlos. También hay otras formas más simples de detectar algunos tipos de fraudes menos significativos, utilizando, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial, combinación de eventos y cambios en los patrones de consumo. En resumen, y ya para terminar, la información que emiten los contadores inteligentes combinada con otros equipos de las redes inteligentes permite desarrollar, entre otras, soluciones para predecir averías en la red, reducir las pérdidas de las mismas, así como dar un servicio mejor al cliente final y a un precio más bajo, entre otros ejemplos y aplicaciones, convirtiendo la red en una red inteligente. En cuanto a la calidad de los equipos que se instalen en la red inteligente, es muy relevante que recojan un amplio abanico de variables, así como que esas medidas de las variables sean fiables. Hemos visto varios casos de empresas que por ahorrar muy poco han instalado equipos menos fiables y finalmente los han tenido que sustituir. Con esto finalizo mi exposición, no sin antes agradecer nuevamente la invitación a este foro y, por supuesto, estoy a disposición de todos por si alguien tiene alguna cuestión que quiera preguntar o comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Excelente presentación y muy interesante ver todas las aplicaciones que mostraste, la cantidad de cosas que se pueden hacer. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. ¿Hay alguna experiencia de esa solución con Chile? Con Chile no, porque estas aplicaciones son aplicaciones con contadores inteligentes y otros dispositivos de redes inteligentes. Lo que quería mostrar con la presentación es el potencial que tienen los datos que emiten los distintos equipos en las redes inteligentes. Si en Chile hubiese una red inteligente desplegada, sí que se podría aplicar cualquiera de estos desarrollos. Perfecto, Cristina. Muchas gracias.